Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza. Bienvenidos a Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Y bien, pues el día de hoy tenemos un tema muy importante que tiene que ver con las finanzas de Iztacali y ese análisis a profundidad que una organización fuera del gobierno ha realizado a detalle. Esto lo veremos en unos minutos más para comentarlo a profundidad. Y bien, entre los temas que tenemos para todos ustedes, hay algo que tiene que ver con esto que, pues primero que nada, Nissan ha anunciado un tema muy importante. Un mexicano se queda a cargo de esa empresa y también del Consejo de Administración. Y pues estamos hablando de que pues hace unas semanas precisamente el CEO y director general de la automotriz japonesa Nissan, Marco Ushida, pues había anunciado diferentes aspectos con respecto a las ubicaciones de sus plantas en nuestro país. Pero hoy por hoy tenemos un tema muy importante y uno de ellos es que acaba de anunciar precisamente el director general de esa compañía una pérdida cuantiosa, ¿verdad?, en el estado de resultados, ¿verdad?, y las finanzas que tiene esa empresa de manera muy negativa. Y presenta su renuncia. Debo comentar a todos ustedes que el día 11 de marzo, precisamente el Consejo de Administración presenta un cambio de liderazgo para esa gran compañía. Y ha designado a un nuevo CEO y también presidente del Consejo de Administración, ante una circunstancia crítica para la empresa, a un mexicano. Un mexicano que pues además de tener una gran habilidad y manejo de crisis, pues ha estado con estos importantísimos temas que tienen también que ver ante este impacto de los aranceles que ha puesto el presidente Trump a nuestro país. Y estamos hablando del mexicano Iván Espinosa. Iván Espinosa, precisamente el nuevo CEO, presidente del Consejo. Esto es una característica importante en donde muchas veces las compañías pues no tienen al CEO como presidente del Consejo. Pero esto genera una gran oportunidad para el mexicano Iván Espinosa. También pues hemos visto cómo esta crisis de barreras arancelarias y la incertidumbre que ha generado el presidente Trump, pues no solamente Nissan la ha sufrido, sino también otras empresas. Y pues hemos visto cómo varias compañías se han ido a Estados Unidos, han cancelado sus inversiones y puedo comentar que en el caso particular hemos experimentado una cancelación de una obra de $50 millones en donde incluso ya estaban anticipos, proyectos y muchos elementos dados. Pero no solamente es en el caso particular o personal, sino también vemos que Honda ha cancelado su inversión para los Honda Civic, su vehículo con mayor venta, ¿verdad?, esta nueva generación. En vez de haberla hecho en nuestro país como estaba programada, se va a Indiana, Estados Unidos. Y pues el presidente Trump ha generado esta incertidumbre que más que una incertidumbre es prácticamente un mandato para las compañías privadas a causa de este incremento de aranceles al 25% en varios de ellos, donde pues han generado un impacto muy importante. Y pues caso y efecto está logrando su objetivo de generar esas empresas que se establezcan en Estados Unidos. También pues
la fecha límite que había puesto el presidente Trump, ¿verdad?, que se pasó para el 2 de abril, pues esto también genera análisis y una gran zozobra para México y esas empresas exportadoras. Porque usted lo sabe muy bien, el 80% de lo que México produce se va a Estados Unidos. Y pues una experiencia que estamos viendo los mexicanos en esa diversidad de clientes que pudiéramos generar y que nunca y pues, no lo hemos hecho con anterioridad. Uno de los temas importantes es que precisamente, pues hoy por hoy, en la nueva toma de protesta del CCE en Mexicali, su nuevo presidente o coordinador es Octavio Sandoval, una persona que pues, ha estado en estos temas con una gran experiencia y con una gran objetividad, lo cual felicitamos y aplaudimos. También otro de los temas importantes que tenemos es la congelación de fondos que ha hecho el presidente Trump para lo que es, esto que tiene que ver con el beneficio que se tiene hacia generar más agua para lo que es el lago Mead. Este proyecto que pues en donde se suspenden cerca de 4,000 millones de dólares, había beneficiado con anterioridad a más de 40 millones de personas y cerca de 2.2 millones de hectáreas agrícolas que precisamente se alimentan de lo que es esta agua. Esta presa, la presa Hoover, construida en 1930, y pues ese tratado que tiene México de límites y aguas de 1944 está en riesgo, ¿verdad? Está en riesgo porque precisamente pues el beneficio, para que usted tenga una idea de esas inversiones que hacen los gobiernos en ese fomento a lo que es la recuperación del agua, había generado para el lago Mead una inyección de 1.2 millones de metros cúbicos de agua para el lago. Y pues esto genera en el total del crecimiento, en el total del vaso, 2.7 metros más alto de lo que se tenía. Y bien, pues ya vemos la crisis, por ahí tenemos una fotografía en donde está el límite de agua, precisamente en el 2002, usted ve esa fotografía y la distancia que se encuentra con lo que es el nivel del agua. Este es un tema crítico que ya hemos abordado en varias ocasiones aquí en Metrópolis y seguramente pues vamos a seguir abordando por el riesgo que tiene Baja California en este sentido, ya que usted lo sabe, Baja California no tiene infraestructura para almacenar agua de este lado de la frontera y pues dependemos directamente de las inversiones que hace el gobierno americano para guardar esta agua. Entonces estamos a expensas de esto. Otro tema también muy importante es la participación de las mujeres en lo que sería el emprendimiento y la creación de empresas. Y aquí quiero ver esta fotografía que tenemos en donde está un cuadro muy interesante de esa participación de las mujeres en lo que es el fomento al empleo y el desarrollo de empresas y negocios, en donde tenemos prácticamente para lo que es el desarrollo del emprendimiento de empresas, las mujeres pues han crecido a un 25% su participación en el liderazgo de estas empresas. Pero por otro lado, en lo que es el emprendimiento de negocios particulares en donde no hay empleados, esto quiere decir varios de ellos serán no formales, ahí tiene un 42% de participación en este segmento del emprendimiento para nuestro país. Este tema pues lo vamos a abordar en unas semanas más, precisamente con el principal directivo de INEGI en nuestra región. Y bien, vamos a ir a un corte comercial para regresar y pues abordar este importante tema que tenemos para ustedes, que tiene que ver con el análisis de esos estados financieros de lo que es Iztecali y pues esos posibles riesgos y también esas posibles opciones de solución. Regresamos en unos minutos. Bien, pues regresamos después de este corte comercial y vamos a presentar una importantísima invitación que tiene Coparmex para todos nosotros. Un tema que tiene que ver con la calidad de vida y eso
y esas posibilidades que tenemos en Mexicali de poder hacer un cambio y mejora de precisamente la situación de vida y su calidad en nuestra región. Vamos a ir a esta información, a esta invitación muy importante. Medellín es un caso inspirador para las ciudades del mundo porque representa una ciudad que vivió una profunda crisis y a través de un proceso colectivo muy amplio avanzó a niveles muy importantes de calidad de vida y de convivencia. Queremos contarles a ustedes una experiencia compartida, ¿no? En el caso de Jorge y el mío, hemos tenido también como coprotagonistas de un proceso de transformación social y urbana que ha habido la ciudad. Medellín ha sido conocida en el mundo por una crisis asociada a la violencia y al narcotráfico, pero la crisis fue mucho más profunda y mucho más estructural. Medellín pasó en 1950 aproximadamente de tener 350.000 habitantes, en los años 90 en el área metropolitana más de 3 millones. Como muchas ciudades del sur global, ciudades latinoamericanas que tienen un problema estructural en darle respuesta a ese crecimiento explosivo. Pero aquí se junta el tema del desplazamiento y el tema de la violencia. Una experiencia que Medellín puede compartirle al mundo es la construcción democrática del proyecto de ciudad. Coincidió la crisis con el surgimiento de la democracia local en el país y de la mano de eso y del diálogo social durante los años 90, Medellín construyó colectivamente, tanto en lo político como en lo filosófico y el conocimiento, una apuesta por el cambio que hoy muestra resultados. Esa transformación del diálogo y esa transformación de los liderazgos y los consensos que se han ido creando son de alguna manera las razones en la sombra que han producido los proyectos y los procesos de transformación que vamos a explicar nosotros. Vamos a empezar un recorrido y a contarles un poco la estrategia de intervención que denominamos urbanismo social, de la cual una serie de proyectos de intervenciones urbanas, en calles, vivienda, transporte, de programas culturales y de educación, y que a partir de las intervenciones urbanas realmente tenga un impacto de transformación en la vida cotidiana y en la vida de la gente. Sí. Bien, pues tenemos un proceso. Bien, pues usted acaba de ver esta invitación que hace precisamente lo que es la Coparmex para que hagamos este análisis con grandes expertos, y esto es el día 19. Y el día 19 pues va a estar usted aquí con nosotros, va a estar aquí con nosotros precisamente el expositor para que usted vea de manera directa, ¿verdad?, esas propuestas que tiene para Mexicali. Pero no se pierda ese desayuno que está impulsando la Coparmex, en donde todos nosotros podemos participar, ¿verdad? Podemos hacer preguntas, podemos hacer análisis, para que precisamente estas opciones que vemos de solución pues lleguen a la mejor forma con esa participación que siempre hemos impulsado aquí en Metrópolis de la ciudadanía en estos casos. Y bien, pues tenemos un tema muy importante, un tema que tiene que ver con las finanzas de nuestro Estado y esa responsabilidad que se tiene con respecto a las pensiones y también a la prestación de servicios de salud por una de las instituciones que pues a lo largo de muchos años había sido una gran prestadora de servicios en donde tenía grandes beneficios, desde farmacias con precios especiales, incluso llegó a tener algunos mercados y unos ingresos importantes por esa prestación de servicios a precios muy razonables, en donde también los pensionados tenían un beneficio, incluso hasta temas vacacionales con algunos destinos muy especiales en nuestra región, preferidos por los cachanillas. Y pues hoy por hoy vemos una gran crisis que pues además de una de las instituciones locales de mayor prestigio en el análisis de estas cuentas públicas, pues ha visto cómo precisamente Iztecali pues ha generado un quebranto importante. Y para esto tenemos a un gran invitado, un invitado que en su currículo, pues además de ser contador público y tener especialidades
en recursos humanos y en gran medida en auditorías fiscales, pero además una gran experiencia dentro y fuera del sector público, en donde estos análisis, pues que se han generado a lo largo de varias décadas, nos dan una información muy especial. Y para esto, pues tenemos a un gran invitado, precisamente Víctor Ábalos. Bienvenido, Víctor, a tu programa Metrópolis. Muchas gracias, arquitecto, y agradeciéndonos la invitación a tu programa para poderle decir a la ciudadanía, pues en términos financieros, no políticos, cuál es más o menos la situación financiera que tiene Ixtecali. El problema no es nuevo, ha venido creciendo al paso de los años. En el 2015 se pretendió hacer unos cambios en la ley de Ixtecali para ver si se podía modificar. Más sin embargo, pues los hechos actuales a este 2025 es que Ixtecali está operando con déficit que el gobierno del estado ha estado tratando de apoyar y de solventar, pero pues también el gobierno del estado abre otros pequeños huecos de otras necesidades para estar solventando ese déficit que Ixtecali presenta año con año. Bien, yo quisiera dar una breve introducción de lo que es, para aquellos que no conocen, qué es ObserveC y cuál es su origen. ObserveC nace en 2013, digamos para 12 años, en el cual lo que buscábamos era tener un análisis, un detalle de los aspectos financieros de los diferentes órganos de gobierno y poder, en cierta manera, informar a la ciudadanía, no por un ente de gobierno, sino por un observatorio ciudadano, pues las situaciones un poco más reales. Lo primero que se determinó por parte de don Eduardo Martínez Palomera, que es el presidente de ObserveC, fue que no tuviéramos ingresos de ninguna índole de gobierno, sino que algunas aportaciones de empresarios son con los cuales sobrevive ObserveC. Y por otro lado, pues hemos hecho análisis del gobierno del estado, de los tres poderes y de los municipios como Mexicali, Tijuana, Ensenada y Tecate, en distintas, no con una regularidad. De Mexicali sí, pero los otros ha sido más bien cuando ha habido peticiones de los empresarios en que hagamos algún análisis de esos ayuntamientos. No somos muchas personas las que estamos en ObserveC, pero tenemos muchas ganas e ímpetu de elaborar los estudios y los análisis con la mayor certeza posible. Bien, pues hemos visto a lo largo de estos análisis cómo es que ObserveC pues ha generado información y pues en el caso de Mexicali pues ha salido avante en algunos de esos aspectos, no en todos, pero si lo comparamos con otros municipios, pues Mexicali está más avanzado en esta manera. Sí, mira, Mexicali probablemente de los 7 municipios es el que tiene, bueno, Tijuana es el que menos problemas financieros tiene. Mexicali en segundo lugar no tiene esa problemática financiera tan pesada como lo tienen los otros 5 municipios. Administrativamente yo creo que Mexicali es el que está mejor administrado. El que tiene menos observaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado es el Ayuntamiento de Mexicali. Los otros municipios tienen muchas observaciones. Las paramunicipales, casi la mayoría, principalmente Ensenada, Tijuana, Rosarito, las paramunicipales tienen muchísimas observaciones de auditoría. En Mexicali no tanto. Entonces eso, en cierta manera, da un poco de quietud a que al menos Mexicali administrativamente está mejor que el resto de los municipios. Pero hay muchos conceptos de mejora. Ahorita estamos preparando un análisis del ayuntamiento que vamos a terminarlo en el mes de mayo, porque en el finales del mes de abril se presenta la cuenta pública del año 2024. Entonces estamos esperando que salga la información para empezar a procesar el análisis. No, pues los estamos invitando para ver a profundidad ese análisis. Y bien, en este documento que precisamente presenta ObserveC, pues vemos un índice que tiene 14 capítulos, en los cuales pues se hace un gran análisis y a profundidad
de lo que es precisamente esa institución de gran importancia para todos, que es Iztecali. Y este documento de análisis se llama Estados Financieros del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y los municipios del estado de Baja California en un periodo de 2017 al tercer trimestre del 2024. Entonces aquí se presentan con gran detalle estas circunstancias. Yo quisiera una introducción muy rápidamente en donde, pues de manera muy clara y bien organizada, Obsérvese hace un resumen en donde están las principales observaciones. Y la primera de ellas, pues es la que tiene que ver con esa introducción que pues presentan estos estados financieros, ¿verdad? En donde esta introducción no ha cambiado en los últimos 3 años. 10. Perdón, en los últimos 10 años, no obstante que tiene 3 directores. ¿Qué pudiéramos observar al respecto de esta indicación? Pues nosotros mismos lo señalamos, que eso demuestra una falta de interés en ser transparentes, que no tienen una preocupación de que la información que le dan a la ciudadanía en los informes de la cuenta pública, pues tengan una actualización. Yo no puedo estar informando con una introducción financiera lo que en los últimos 10 años lo estoy presentando igual. Pero por otro lado, pues es una falta de creatividad del director actual, porque pues está escribiendo lo que otro director hizo y transcribiendo nomás pues unos pequeños párrafos que en el análisis nosotros lo estamos señalando. Entonces, de ahí nos entró una preocupación, porque eso pues nos indica o nos señala que un poco la administración va a tener algunas fallas, porque si en la introducción no es la correcta, pues entonces en el resto de la información va a haber ciertas inquietudes o faltantes diferentes, ¿no? Bien, en el programa anterior invitamos a un gran personaje que es Víctor Hermosillo. Hablábamos de lo que es el problema de manera cualitativa para lo que es Iztecali y esa reforma que se tiene. Pero pues el día de hoy nos vamos a enfocar en el análisis financiero y contable de esa institución de manera cuantitativa. Esto es con números muy específicos. Y pues aquí vemos también que pues uno de los primeros quejas que tiene este análisis es que se han realizado diferentes preguntas precisamente a esa institución sin haberse resuelto. ¿Cómo es que estas instituciones pues se les hace un análisis, se les presentan algunas dudas muy bien analizadas, pero no contestan? Claro. En diciembre del 2021, a escasos meses de haber entrado el actual director, acudió a las oficinas de Obsérvese y le hacíamos nosotros la presentación de un análisis en ese momento, en el cual pues le mostrábamos ciertas preguntas o inquietudes que teníamos, puesto que eso no aparece en los portales de transparencia. La reunión se suspendió antes de terminar porque le llamaron por teléfono de urgencia y tuvo que salir. Y después de ahí ya nunca más nos volvió a conceder una reunión o una entrevista, a pesar de que lo hemos invitado en múltiples ocasiones. Le hemos dicho siempre que lo que queremos nosotros en Obsérvese es tener unas reuniones con él para ver en qué lo podemos apoyar, o a ver en qué lo podemos ayudar, o a ver en qué podemos ser más creativos. No estamos pensando en una forma crítica. Si los números no cuadran, porque 2 y 2 siguen siendo 4. Entonces, si da 3,5, pues nosotros preguntamos. Claro. Bien, en este caso, pues este análisis, pues vemos uno de los comentarios principales al inicio precisamente de este estudio, en donde pues hay un estudio actuarial precisamente del 13 de octubre de 2023, en donde señalan un déficit actuarial de 267,771 millones de pesos que no han sido actualizados durante el ejercicio 2024. ¿Qué significa esto y todo este dineral que aparenta ser de gran impacto? Este estudio actuarial se hace con base en los que están activos hasta esa fecha y cuál es el impacto que van a tener sus pensiones
en el futuro. Entonces, este déficit, que hasta para leerlo es complicado, es lo que debería de existir en algunos fondos para poderle hacer frente a todas las pensiones de los activos. Cuando yo no actualizo estos estudios actuariales, pues ¿cuántas personas entraron después del 2023 a ser sindicalizados o pertenecer al Istecali durante todo el 23, durante todo el 24 y lo que va al 25? Entonces ya los números ya no me van a coincidir, ya me van a dar un poco de incertidumbre. Por otro lado, en los estudios señalan el promedio de vida, está separado burócratas y está por maestros. Entonces el promedio de vida data de 82 o 83 años. Y el promedio de edad en jubilación es como de 56 o 58 años, que es cuando cumplen los 30 años de servicio, porque entran muy jóvenes a trabajar. Entonces, si yo no tengo actualizado esa información, pues cada vez que tengo o cada año que tengo que hacer la prevención de cuánto voy a pagar en el año de pensiones y jubilaciones, pues voy a tener ahí, pues no me van a cobrar los números, ¿no? Entonces, es muy importante estar actualizando estos estudios. Sabemos que tienen un costo, pero pues es la información básica para saber cómo está la situación actual. Pero aparte, pues con respecto a lo que vamos a estar analizando, los costos de los análisis es mínimo comparado con todo ese dineral que trae de impacto, ¿no? Sí. Y pues el no hacer caso a las observaciones, sobre todo, pues y de entes que están tratando de apoyar, ¿verdad? De manera por ejemplo, el estudio te dice que la pensión máxima en magisterio es de 180,000, 190,000. Y la pensión mínima es de 1,800. Entonces, desde ahí ya no hay una equidad en las pensiones. Por supuesto. No puede haber pensionados de 190,000 y de 1,800. Pero estaríamos hablando de dos grandes bloques, ¿no? Dos grandes bloques en este análisis. Por una parte, la parte de pensiones, jubilaciones, ¿verdad? Y este recurso, sobre todo en una nueva época donde la salud y la expectativa de vida ha aumentado tremendamente. Sí. Pero que es una problemática que no solamente es de Iztecali, sino es de muchas instituciones más, como es el Seguro Social, y eso lo vemos a nivel mundial. Entonces, ajustes necesarios, pues los hay. Pero por otra parte tenemos el segundo bloque, que es la parte administrativa, que también presenta grandes dudas, ¿verdad? Y faltas de respuesta por parte de la institución. Sí. O sea, de hecho son tres bloques. Tres. Pensiones es uno, todo el sistema de salud ¿es otro? Y la administración de esos dos bloques es el tercero, ¿no? Entonces, normalmente las cuotas va una cantidad de pensiones, una cantidad a servicios médicos, de lo cual se debería tomar una pequeña partecita, un 5%, y con eso voy a administrar. Pero si yo hago una bolsa de revoltura y hago todo, lo revuelvo y tomo de donde sea para hacerle frente a la necesidad del momento, pues entonces nunca voy a tener una administración en forma correcta de acuerdo a cómo me ingresa el dinero. Entonces, cuando vemos los pasivos de una cantidad cercana a los 3,000 millones de pesos, vemos que el 97% es a muy corto plazo. O sea, no estamos hablando que sus pasivos puedan ser programables a 3 meses, a 4 meses, a 6 meses, sino que son totalmente exigibles de momento. Entonces, eso origina que se deban impuestos al SAT, que se le deban impuestos a las cajas chicas, a las retenciones. Entonces, siempre se está trabajando con el auxilio en el momento, porque no hay un flujo efectivo, no hay las herramientas administrativas que puedan señalar cómo tengo que hacer el uso y el destino de los dineros. Y este impacto, pues lo hemos visto en el reporte, pues genera un impacto de 173 millones de pesos a lo que es impuestos retenidos y no enterados al SAT. Esto quiere decir que al trabajador se le retienen y de alguna manera no se reportan hacia el SAT. Así es. Y también ahí vienen cajas de ahorros o algunos otros descuentos que se realizan y que no se están pagando. Ahora, el otro problema que se presenta en este tipo de situaciones cuando no hay liquidez es que se recurre
a préstamos bancarios o a préstamos a corto plazo. Entonces, presupuestalmente, no sé cómo lo hace el que elabora el presupuesto de Iztacali, dice que va a gastar 13 millones de pesos. Así es. Y al final del año se gastó 1,000. Ujú. Entonces dices tú, bueno, qué bueno para presupuestar eso. Y por otro lado, pues un impacto de 1,000 millones de pago de intereses por estar, digamos, no tener liquidez en las finanzas, pues se origina un gasto que es totalmente innecesario. Porque si esos 1,000 millones se aplicaran en compra de medicamentos, pues no hubiera faltantes. O si esos 1,000 millones se utilizaran en otro tipo de actividades de compra de instrumental médico más moderno, pues tampoco se tendría. Pero optan por gastar 1,000 millones en gastos financieros. Entonces, es un impacto, Es un impacto. muy fuerte. Imaginémonos que esos 1,000 millones de pesos se invirtieran en esa infraestructura que no ha hecho el Iztacali en varios años. Tiene 10 años que no hace cero inversión pública. Cero inversión pública, ¿no? Pues crítico el tema. Por otra parte, también pues tenemos que pues los municipios adeudan, como ya comentábamos hace unos minutos, una gran cantidad de dinero a Iztacali. Y el mayor, pues estamos hablando de Ensenada con 1,500 millones de pesos. Estos números son los que están en contabilidad. Así es. Pero acá en Voz Populi tú escuchas que dicen, no, pues debe 3,000 por los intereses, las actualizaciones, sí, pero contablemente y financieramente, esto es lo que está registrado contablemente. ¿Por qué no lo actualizan y lo registran? Porque luego esperan que salga algún decreto donde le cancelan o le condonan esos recargos y esos intereses. Cosa que la burocracia y los maestros dicen, pues no estoy de acuerdo, ¿verdad? Por supuesto. Porque pues, si han incumplido, pues que paguen como dicen las leyes y los reglamentos, ¿verdad? Si yo le debo al banco, pues a lo mejor no va a condonar nada, ¿verdad? Exacto. Y aquí vemos que esa cantidad suma, pues, una cantidad cercana a los 3,200 millones de pesos, lo que debe a los municipios a Iztacali. Pero por otra parte, vemos cómo el gobierno del estado pues viene a rescatar estas finanzas, le mete 17,000 millones de pesos a Iztacali y pues deja de hacer obra En pública. 3 años. En 3 años. Platícanos sobre esto. Digo, ahí es un sacrificio que ha estado haciendo el gobierno del estado a través de la Secretaría de Hacienda en el estar pues apoyando, ayudando para que no se generen más problemas con los pensionados, y en 3 años le ha aportado 17,000 millones adicionales. ¿Esto qué pudiera generar? Pues genera que no hay tanta inversión pública como las necesidades que tiene el Estado. Por otro lado, si comparamos que la deuda pública es de 22,000 millones de pesos, y esos 17,000 los hubiéramos aplicado a pago de deuda, pues el Estado ya nomás debería como 5,000 o 6,000, Así es. en caso de que no se hubieran hecho en obra pública. Entonces, ahí pues el gobierno del Estado hace mucho sacrificio, hace mucho énfasis en los apoyos que ha estado proporcionando, pero ¿hasta cuándo o hasta dónde vamos a llegar sosteniendo ese apoyo? Para 2025 están programados 10,000 millones de déficit. Nadie nos ha querido decir cuánto es para el 26 ni cuánto es para el 27. Pero si seguimos el mismo ritmo, estamos hablando que en los próximos, tomando 25, 26 y 27, que es lo que le queda al gobierno del Estado, pues el déficit va a andar alrededor de los 27 o 30 millones de pesos. Digo, 30,000 millones de pesos. ¿De dónde va a salir ese dinero para hacerle frente? Entonces, ¿esto quiere decir que este concepto de las jubilaciones y los servicios está generando un socavón en el presupuesto del gobierno del Estado? Pues dijéramos, no tanto en el presupuesto, pero sí en la disponibilidad de dinero. De recurso, porque exactamente. Porque, pues, digamos, no se lo quitan a nadie presupuestalmente, sino que lo asignan a una parte. Ahora, hay un detalle. Dentro de dónde se aplica esos apoyos a Iztacali, en la Secretaría de Educación le hacen un cargo de 3,500 millones de apoyo. O sea, la educación ayuda al Iztacali con 3,500 millones. Ajá. En noviembre pasado hicimos una reunión con el secretario actual de Educación.
le presentamos un estudio que habíamos hecho sobre la situación del sistema educativo de Baja California. Y él antes de la reunión nos menciona que sus necesidades de infraestructura, de mantenimiento de todas las escuelas de gobierno, casualmente era de 3.500 millones. Entonces, si esos 3.500 millones que le cargan a educación para darle al ISTECALI, se los hubieran dejado en educación, pues entonces el mantenimiento de las escuelas y el crecimiento de aulas o de bibliotecas o de tecnología en las escuelas estuviera actualizado. Correcto, en el lugar donde Entonces, se el necesita. impacto sí da. El impacto es fuertísimo. Y también pues vemos otros aspectos de gran importancia, sobre todo en el tema de las licitaciones. ¿Qué observaciones hace Obsérvese en esas licitaciones que se hacen en ISTECALI? O sea, de acuerdo con la ley y de distintas leyes que rigen todas las actuaciones financieras del Estado, la ley de adquisiciones, la ley de presupuesto de ejercicio del gasto público y otras, pues señalan muy claramente cómo deben de subir la información a los portales. Y ISTECALI, pues si se gasta 700 millones en compra de medicamentos, pero en los portales no hay información más que por 80 o 90 o 100 millones de pesos. Entonces, las otras licitaciones o las otras adjudicaciones, pues ¿cómo se hicieron? ¿Por qué no está la información en los portales? Entonces, ahí es donde nosotros vemos que pues esa falta de transparencia o esa falta de, pues es una rendición de cuentas, ¿verdad? Entonces, si por un lado lo invitamos a tener reuniones de trabajo, lo invitamos a tener pláticas con él, le mandamos una serie de preguntas que cada vez que hacemos un análisis y no nos contesta nada, pues entonces debemos de entender que el señor no es transparente, que el señor no le interesa la rendición de cuentas. Tema delicado. Porque son recursos públicos. Así es, y básicamente conceptualizando este esquema, pues hemos comentado ya en varias ocasiones aquí en Metrópolis la gran responsabilidad que tienen los servidores públicos en temas de rendición de cuentas y sobre todo que en las 220 leyes que hay en nuestro país, 280 se refieren a esa parte administrativa con lo que son las obligaciones que tienen los servidores públicos y sus facultades, en donde estas 280 leyes precisamente les dan la obligación de hacer algo. Y pues en este caso la diferencia entre un bloque de leyes y el otro es que para los civiles lo que no está prohibido está permitido, pero en el otro caso lo es totalmente al revés. Es lo que está estipulado es una obligación para el servidor público. Ajá. ¿Cómo pudiéramos redondear esta falta de transparencia del sector y sobre todo en ISTECALI que está tan quebrado? Sí. Mira, nos sucedió un detalle en junio del 24, que al hacer un análisis del ISTECALI a X fecha, la cuenta de inventarios en almacén estaba en rojo. Tenía 8 millones de saldo en rojo. Algo totalmente inusual, fuera de la realidad, porque no puede haber un almacén de medicamentos con saldo en rojo. O sea, ¿cómo es que salió más medicina que la que entró? Entonces, esa es una de las preguntas que hicimos en su momento, ¿no? Pero hasta la fecha nadie nos ha contestado por qué. Entonces, eso también te implica pues, que los controles en los almacenes pues no están muy adecuados. Yo he visto fotografías que hacen muchos compañeros tuyos de la comunicación, donde el almacén o las racas están totalmente vacíos de medicamentos. Entonces, si en el cargo anual se compran 600 millones de medicamentos y no están en los inventarios, no están en los almacenes, quiere decir que se aplican casi de la compra al consumo. Entonces, ¿dónde hay la prevención? Ahora, ¿qué tan atinados son en que lo que compren se consume? O sea, no sobra nada, ¿no? Así es. Entonces, esa falta de transparencia, esa falta de... pues nace desde las licitaciones. Porque si vemos lo que ellos informaron en el portal, son 9 licitaciones. 5 de carácter regional y 4 de carácter nacional.
que las de Nacional son normalmente la compra de medicamentos a los laboratorios, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Ellos consumen papelería, consumen artículos de limpieza, consumen gasolina. ¿Por qué no hay licitaciones? ¿O por qué no están en los portales? ¿Por qué? Porque es el ejercicio de un gasto público. Por supuesto. Y bien, pues vamos a un corte comercial para regresar con las conclusiones y recomendaciones que tiene nuestro invitado del día de hoy en este importantísimo tema que tiene que ver con Iztecali y sus finanzas. Regresamos en unos minutos. Bien, pues regresamos después de este comercial, precisamente con un gran análisis que hace un instituto, una institución privada, que con fondos de diferentes empresarios ha hecho un análisis sobre las finanzas públicas del gobierno del estado y municipios, precisamente en Baja California. Y vemos cómo pues, hay 3 bloques importantes en donde se resume la problemática de esta institución, Iztecali. Una de ellas es la de las pensiones y jubilaciones, otra es de los servicios de salud, pero por otra parte tenemos otro bloque importante que es todos los aspectos administrativos y la transparencia y rendición de cuentas. Aquí pues vemos por una parte que la expectativa de vida aumentó prácticamente de los 65 años de edad a los 82 años de edad, como en muchas partes del mundo, en donde la medicina mejora y también la calidad de todo el mundo para generar esa mayor expectativa de vida y pues el periodo de gasto es mucho mayor. Pero por otra parte vemos que Iztecali pues no ha designado a especialistas en la solución de problemas. Hemos visto cómo en los últimos 10 años simplemente se copia el resumen y la introducción de los informes anteriores para no cambiarles nada. Y como dicen por ahí, ni una coma. Y por otra parte también tenemos una importante falta de transparencia de la institución que está en emergencia. Y tenemos también alternativas de solución. Esas alternativas que a veces son dolorosas, pero que de alguna manera generarían una posibilidad para que esa institución que está proyectada a tener una solución posible en 100 años, esto es, varios de nosotros no lo vamos a ver, a una posible solución a corto plazo. Vemos a un secretario de gobierno preocupado por esta institución y que lo hemos visto en las últimas semanas, ¿verdad? Esos comentarios que ha hecho, que profundizaremos en las próximas semanas en ello. Pero también las alternativas de solución, liquidación, extinción. ¿Cuáles son las alternativas? Un poquito antes, ¿Sí? 2 detalles que te llevan a algo que preocupa administrativamente. Si yo presupuesto y hago un pronóstico que mis ingresos de cuotas y aportaciones es de 8.200 millones, eso es lo que yo voy a recibir en todo el año, si todos me pagan tiempo, pero el año anterior pagué 10.600 de pensiones. Entonces ya el ingreso no me alcanza para puras pensiones. Ese es el primer problema. El segundo problema de carácter en cierta forma administrativo es que si yo en el 2023 me gasté 15.700 millones de pesos, ¿por qué en el 2024 hago un presupuesto de 10.500? O sea, 5.000 millones menos. ¿Cómo le voy a hacer para que ese gasto disminuya? ¿Cómo le dice mágicamente que va a disminuir en el presupuesto que yo estoy elaborando? Entonces, desde ahí hay muchas fallas administrativas. Entonces, la primera solución que tendría que buscarse es de una nómina de 2.500 millones que tiene actualmente Iztecali, buscar una reingeniería y poder mínimamente bajarle unos 1.000 millones a la nómina. 1.000 millones a la nómina. O sea, ¿para qué? Pues para poder ser un poco más eficiente. Sí. En otro punto, pues buscar un recurso extraordinario, adicional, no sé si del Estado o la Federación, en el cual se convierta en un punto de partida para que yo ya no gaste los 1.000 millones de pesos que le pago a los bancos. Entonces ahí ya tendríamos 2.000 millones en una cierta forma de ahorro. El ser un poco más transparentes en todas las
compras, adquisiciones, pues a lo mejor voy a comprar más barato. O a lo mejor voy a adquirir más volumen con menos adquisiciones. Entonces, la primera parte, por ejemplo, si vemos un análisis de las partidas o los conceptos de acuerdo con dónde se gastan, por ejemplo, encontramos que el director, no Iztacali, tiene un gasto de 15 millones en asesores. 15 millones en asesores. Nomás Wow. el puro director. Luego, el departamento donde se elaboran las pensiones, se lleva el control, se lleva todo, se gasta 500 millones de pesos. No sé si en nómina, pero a lo mejor todavía siguen en la antigüita de tener, si son 20,000 jubilados, tengo 20,000 folders. Pues para eso existen sistemas informáticos, para eso existen otro tipo de tecnologías para poder llevar un control. Pero, ¿por qué me gasto 500 millones de pesos en llevar el control de los pensionados? Entonces, gastos como esos son los que deberían de buscarse cómo disminuirse. Ahora, algo que llama la atención es que el Iztacali se gasta en los últimos 5 años un promedio de 600 millones de pesos en ayudas sociales, cuando no es la actividad de Iztacali. Iztacali es dar servicios médicos y pensiones, mas nunca dice que tengo que dar ayudas sociales. Entonces, si yo me ahorro esos 600 millones de pesos, bueno, tú déjalo que tengo que gastar 100, pues ya tengo otros 500 pesos de ahorro. Entonces, si se hace una eficiencia administrativa, va a lograrse un impacto, no sé, así nomás ahorita ya llevamos 3,000 millones de pesos. Prácticamente saldría tablas. Entonces, bueno, no tablas, pero al menos ya le abonarías a no tener la problemática. Una pregunta al aire, como idea, es, ¿cuántos médicos tengo contratados? ¿Y cuántos cubículos de atención tengo? O sea, ¿están cuadrados? ¿O tengo contratados de más? ¿O me hacen falta consultorios? O sea, Pues podríamos resumir tiene que hacerse análisis o dos rubros importantes en la problemática. Uno es la crisis que tiene el Iztacali por las pensiones y por la prestación de servicios, que pudiéramos hacer un bloque a lo mejor, o a lo mejor dos bloques. Y la otra, la parte administrativa y falta de transparencia, en donde pues detectamos que pareciera que no tiene solución, ¿verdad? Porque pasan los años, siguen reportando la misma información, pero ¿qué pasa con el perfil de los responsables? Porque de alguna manera, pues la dirección de Iztacali tiene responsabilidades sobre esto. Mira, si tú ves que la función principal de Iztacali ahorita es un problema financiero, pues no puedes tener dirigiendo a Iztacali una persona pues que no tiene la capacidad de un manejo financiero. Es un doctor, bueno, ponlo en servicios médicos, que atienda los servicios médicos, pero no un carácter, pero son decisiones políticas, o sea, debe de buscarse un perfil más adecuado, ¿no? Es como, por ejemplo, últimamente hemos visto, digo, sin crítica a nadie, en que los administrativos no son profesionistas de contadores públicos o administradores, sino que son de otras carreras. Hay muchos abogados administrando, hay muchos que pues creen que es muy fácil ser administrativo y los ponen y los colocan. Igual sucede en los órganos internos de control, pues que hay muchos abogados siendo órganos internos de control, cuando pues no saben hacer una auditoría, no saben hacer una revisión. En Iztacali hay un órgano interno de control. Yo quisiera ver un informe de auditoría que el órgano interno hubiera realizado, porque para eso está. Bien, tema importante de crisis. Es un tema primeramente. Ahora, el segundo parte es, pues ya son decisiones políticas. Si Iztacali tenga que entrar a una liquidación y crearse un organismo para pensiones y otro organismo de salud o adherirlos al otro sistema de salud, ¿no? Pero esas ya son decisiones más de otro tipo, no administrativos, sino más bien políticos, ¿no? Un tema grave de Iztacali y ojalá que esa institución y las decisiones que pueda tomar el gobierno del Estado en ella, pues haga un poco de caso a aquel que le está brindando la mano para generar esa transparencia y esa reestructuración
o lo que necesite Iztecali para una mejora tanto de los pensionados, jubilados, de los servicios, pero sobre todo de esa salud financiera que esta institución requiere. Y bien, pues Víctor Ábalos, te agradecemos el estar aquí con nosotros. También quiero felicitar ese gran trabajo que ha hecho Víctor Ábalos, su equipo de trabajo y Obsérvese. Y también gracias a ese sector empresarial que ha estado donando recursos para que esta institución lleve a cabo esas revisiones, lo que ha llevado también a que nuestra región tenga una mejor salud financiera que otros municipios en nuestro estado. Bien, pues Víctor, muchísimas gracias por estar aquí con muchas nosotros. gracias a ti, nomás lo siguiente, no soy yo. Así es. Don Eduardo Martínez Palomera, que es el que preside Obsérvese, y un grupo que lo acompañamos, es los que tienen el cargo y el encargo Sí. de elaborar este estudio, de elaborar este análisis. No lo hago yo solo. Bien, pues yo quiero felicitar también al sector empresarial, don Eduardo Martínez Palomera, ¿verdad? Y también quiero resaltar esa habilidad técnica que tiene Víctor Ábalos, porque Víctor Ábalos es un analista muy preciso, ¿verdad? Con una agudeza de visión y sobre todo ese gran conocimiento pues, que has acumulado durante varias experiencias en diferentes gobiernos. Bueno, muchas gracias y recordemos que en la primera quincena de mayo aquí estaremos con el análisis del Ayuntamiento de Mexicali. Así es, así es. Pues vamos a estar haciendo esa revisión, ¿verdad? Para lo que es el municipio de Mexicali y usted va a notar varios de los hallazgos que tenemos para todos ustedes. Y bien, nos despedimos entonces y pues nos vemos la próxima semana aquí en Metrópolis, Presente y Futuro, con participación ciudadana. Hasta la próxima.